Hola a todas, a todos. Bueno, vamos a empezar este mega directazo, que estoy súper contenta de hacerlo con Estela Chardón. Vamos a ver si se conecta dentro de poquísimo, porque soy muy puntual hoy, extrañamente. Biel se ha dormido a tiempo, así que empezamos súper puntuales. Este es un directo que yo hacía mucho tiempo que quería hacer. Y bueno, al final, por varios comentarios que me han llegado por parte vuestra, mensajes privados, comentarios que hemos hecho, noticias también que han ocurrido últimamente en el mundo, bueno, en el tema de reproducción asistida y todo, ¿no? Pues era el momento ideal para hacer este directo, así que se lo he propuesto y súper rápidamente ha aceptado. Así que nada, voy a ver si está por aquí ya conectada. Ti, ti, ti. A ver. Vale, está invitada. Como veis, aún tengo el herpes. Buenísimo. A ver. Está invitada. Conectamos. A ver, a ver. Ahora. Hola, ahora sí, Hola, finalmente. Bueno, yo voy sí. de súper verano porque me estoy asando y ¿Y tú vas de yo? súper invierno. Sí, igual no está tan terrible, pero Aquí sí, hace sí, un calor sí, horroroso, horroroso. Y además yo no sí, tengo aire acondicionado en mi casa. Tengo el ventilador puesto en la habitación del peque, del niño, bueno, en la habitación. Y yo y estoy nada más. aquí sudando lo más grande, pero bueno, ahí estamos, aguantando, aguantando. Sí, bueno, han tenido semanas, bueno, por lo menos en las noticias acá, Sí, sí, sí. tremendas. Ha sido duro, ha sido duro. Ya está terminando, por suerte, el verano. Ahora ya empiezan a bajar un poquito las temperaturas, pero bueno. Oye, es un horario un poco atípico porque aquí son las 10 de la noche, para vosotros son Sí. las 5 de la tarde. Es un poco temprano, claro, pero es Sí, para difícil ti quizás es coordinar. es hora del mate, para mí es la hora de una copa de vino porque ya no puedo con mi vida. Sí, es Así probable que que nada. también haya, más que, digamos, que tantas personas a lo mejor ahora lo ven después Sí, seguro. grabado Seguro. en Sí, horarios sí, sí, más. sí. Sí, Así sí, que sí, bueno, sí. qué Después, lindo que nos podamos encontrar, la verdad que sí, a mí me gusta mucho porque intercambiar con personas de otros países, porque yo creo que hay muchas cosas donde la cultura y la legislación, sobre todo, marcan diferencia, ¿no? mucho. En particular entre España y Argentina, la legislación, básicamente en relación, por ejemplo, al anonimato, marca una diferencia bastante significativa en todo, ¿no? En las Sí, características de las personas receptoras y en las características de las demandas de las personas nacidas, ¿no? Así mm, que me parece mm, que es súper enriquecedor, ¿no? No sé, ¿vos totalmente. cuánto pensaste en relación al futuro al momento de decidir? ¿Cuánto pensaste vos? Mira, yo siempre digo que yo como yo lo conseguía en el intento 14, ¿vale? ¿Mm? Entonces, fueron muchos intentos. Con mis óvulos yo intenté dos inseminaciones artificiales cuando tenía 33 años. Después ya pasé a los 38 con fecundaciones in vitro, hice cinco.
con mis óvulos y el esperma de mi pareja que tenía en ese momento. Y después ya pasé a ovodonación, que hice 4 ovodonaciones con el esperma de mi pareja y óvulos de donante. Y después, ya soltera otra vez, intenté 3 donaciones de embriones y lo conseguí la tercera, ¿no? Eh, claro, cuando ya llevas unas cuantas fecundaciones in vitro y ya tienes una determinada edad, le ves las orejas al lobo, o sea, tú ves la palabra ovodonación que se va acercando como con estrellitas, ¿no? Un poco al lado, cling, 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 ¿sabes? Es como que se va acercando, ya lo vas viendo, ¿no? Yo creo que es diferente cuando tú vas a la clínica y dices, ay, quiero quedarme embarazada y no me quedo, y de golpe te dicen, es que no vas a poder con tus óvulos. Es como, ¡ah! ¿Cómo, no? En cambio, cuando ya pasas por un recorrido, cuando ya llevas, tú ya ves lo que está pasando, ya eres consciente del paso del tiempo, de que no lo estás consiguiendo, de que a lo mejor hay algún problema que tú desconoces, eh, es como tu mente ya se va preparando a eso, ¿no? Eh, ¿Vos crees que te preparó para la idea de la donación? ¿No tenías en algún momento, te voy a ser sincera, después te cuento de lo mío, ¿no? ¿Qué pasa en relación a la implantación? Por ejemplo, yo tuve mucha suerte, con mis óvulos me fue mal, ¿no? Pero en mi primer tratamiento con ovodonación, yo quedo embarazada. Y yo dije, listo, ya está. 4 hijos, hijas mínimo, esto es facilísimo. sí. Eh, pero después para la segunda no, fue el quinto intento. Y, pero yo muchas veces pensé que a mí lo que me sostuvo era decir, bueno, si yo pude llevar adelante un embarazo, es decir, si existía la posibilidad de implantación, se trataba de encontrar, nada, el momento, el embrión, la oportunidad, ¿no? Después de tantos intentos, 14, ¿no? ¿En algún momento temiste o dudaste en relación a lo que menos se sabe en reproducción asistida, que es la implantación? Yo dudaba de todo. Llegaba un momento que sí, porque cuando ves que estás haciendo todo lo que puedes hacer, que crees tú que es todo lo que puedes hacer, porque esta es otra cosa. O sea, a mí no se me miraron determinados valores, no se me consultaron determinadas cosas. Ahora sé mucho más, ¿no? Ahora hablo con muchos más profesionales y se saben más cosas. Cada año se saben más cosas de este tema, ¿no? Ujú. Entonces, por ejemplo, el tema de inmunología, pues en mi momento no se me habló de inmunología, ¿no? Yo descubrí por unos análisis, me decían, está todo bien, y yo misma veía que había algo que descuadraba en los valores, ¿no? Y dije, pero perdona, esto de aquí no está dentro de los parámetros normales, ¿no? Y resulta que tenía hipotiroidismo subclínico, un poquito, pero bueno, todo se tiene que tratar, todo. Yo creo que en mi Claro. caso era como un poquito de aquí, un poquito de allí, un poquito de aquí, un poquito de allá, ¡pam! No te quedas, ¿sabes? Al final fue como un cúmulo de cosas y también el factor suerte, ¿no? El tanto por ciento de probabilidades famoso, ¿no? Que al final, bueno, pues la tostada cayó del lado de la mantequilla y me quedé, ¿no? Milagrosamente, ¿no? Pero yo tuve 3 positivos y solo Biel fue el positivo definitivo, ¿no? Los otros 2, pues no fueron positivos definitivos al final. Ujú. La primera vez que pensé que no lo iba a conseguir nunca fue cuando, en la primera ovodonación, cuando tuve mi primer positivo de beta, y me dijeron que era un embarazo embrionario, que no había nada dentro del saquito. Esa Mm. vez fue la primera vez que pensé, es que ni así lo estoy consiguiendo, ¿sabes? Y escúchame, porque, bueno, nos habían puesto un título, ¿no? Lo que uno tiene que saber. ¿Y qué pensás que te ayudó en ese momento, el más negativo? ¿Qué te ayudó a salir? ¿Sabes qué pasa? Yo creo que cada persona es diferente. En mi caso, yo visualizo, o sea, para mí, a mí me hace mucha gracia esa frase que muchas veces nos echan en cara, ¿no? A las que buscamos la maternidad como locas casi, ¿no? Como, ¡ah! ¿Sabes? Como los galgos que van corriendo detrás de la liebre, ¿no? Eh, para mí la maternidad no es un derecho, es un instinto. Ujú. Entonces es como si yo podía seguir viviendo, respirando por un agujero o por la boca, pero no era vida cómoda, no era una manera agradable de vivir, ¿no? Y ahora que soy madre, yo respiro por la nariz.
¿sabes? A pulmón abierto, o sea, respiro bien. Para mí es eso la maternidad. Entonces yo tenía la sensación de que yo tenía que ser madre y yo tenía mi instinto maternal y yo tenía la sensación de que mi hijo me estaba esperando en algún lado y si tiraba la toalla era como si dejaba de ir a por él, ¿sabes? Entonces yo tenía que seguir yendo hasta conseguir llegar a él, porque era como, lo tenía súper visualizado, ¿no? Ujú. Eso tal vez Con es más eso no fácil. quiero decir, Sí, claro, no, porque yo muchas creo que personas cada que me persona es consultan, diferente, ¿no? claro, no sienten esa, no tienen esa claridad del deseo, ¿no? Hay personas que a veces se preguntan, bueno, tal vez no tiene que ser así, o que Exacto. incluso dudan también de, bueno, mi deseo de ser madre, mm, ¿cuánto? Es como si fuera posible medir el deseo, ¿no? Cosa bastante absurda, pero muchas veces pasa, ¿no? Que las mujeres se preguntan, bueno, ¿y cuánto tengo que luchar, ¿no? ¿Y tengo que luchar o esto debería venir más fácil? Sí, en tu Sí, caso veo que si bien fue el recorrido fue doloroso, en algún punto este deseo, esta claridad en relación al deseo que vos tenías te ayudó, ¿no? sí, Cuando se complica y encima uno no tiene tan claro o tiene muchos otros deseos o tal vez es más difícil sostenerse en el camino. sí, sí, seguramente. Yo también creo que, igual que yo seguí, tengo que decir que yo me había marcado como límite los 45 años, lo Mm, conseguí a los 45 años, pero eh, siempre digo, nunca sabré qué hubiera pasado si no lo hubiera conseguido a los 45. Porque quizás, conociéndome como me conozco, igual hubiera dicho, oye, pues este límite me lo salto a la torera y sigo un año más, o lo intento una vez más, o dos veces más, no lo sé. Pero sí es cierto que antes de hacer el último intento, que fue el definitivo, yo, bueno, decidí tomarme como un tiempo de descanso mental, emocional, de salir de fiesta, de bailar con mis amigas hasta las 2, hasta las 5 de la mañana otra vez. O sea, lo necesitaba porque llevaba muchos años sin hacer eso. Eh, es cierto que hice un pequeño viaje de 7 días a Fuerteventura en diciembre, me acordaré toda la vida. Y en ese viaje yo pensé en mi plan B, en ¿Cuál era? plan B de vida si no conseguía ser madre. Porque ¿Y qué era? yo no me planteaba, o sea, yo pensaba, es que no quiero vivir. Para mí la vida no tiene sentido si no es siendo madre, ¿no? Pero claro, también tenía muy claro que no me podía matar porque destrozaría a mi madre. No por mí, sino porque destrozaría a mi madre, porque habría gente pues que sufriría con eso, ¿no? Y entonces dije, Noemí, tienes que pensar en un plan B porque tienes que intentar vivir aunque seas sin ser madre, ¿no? Algo que te llene la vida de alguna manera y dé sentido un poco a todo esto, ¿no? Y bueno, llegué a una conclusión, que es que me iba a dedicar al voluntariado con niños, Mm, fuera en mi país o fuera en otro país, pero que me iba a dedicar a esto. Y volví de ese viaje como quizás un poco más serena, menos angustiada, con menos presión, ¿no? Y bueno, me tomé ese tratamiento de otra manera también, un poco más relativamente, ¿no? ujú. Lo Está viví de bien. otra manera, lo viví de otra Está manera. bien, dar como plan B o como dar otro sentido a la vida que no sea solo ser mamá, seguramente te alivió. Sí, ¿Y, sí. qué es lo que te parece? ¿O tenés ahí alguna de las preguntas o hay alguna pregunta que te haya llamado la atención sobre de la gente en relación a... Sí, a mí más que ahora te voy a hacer las preguntas porque son para ti las preguntas. Tú me estás preguntando a mí, pero las preguntas son para ti. Bueno, no, Em, podemos contestar las dos. sí, pero hay alguna que me ha llamado mucho la atención que son sobre todo sobre el tema de la revelación de orígenes. Ujú, Es un tema que a mí me suscita como una lucha interna, digamos, ¿no? Porque yo tengo muy claro, de hecho he escrito cuentos para revelar los orígenes a los niños nacidos gracias a la donación, ¿no? de gametos, sea esperma, óvulos o donación de embriones o doble donación. Eh, y para mí
muy importante la sinceridad entre la gente que queremos. Ujú. Y nuestros hijos son los que más queremos en el mundo. Entonces, para mí es algo indiscutible, ¿no? Que se le explica todo, ¿no? Obviamente con 2 años o 2 años y medio que va a tener mi hijo, pero yo ya se lo he explicado desde, pues esto, 1 año y medio, 2 años, yo ya le explicaba el cuento, ¿no? Yo no le voy a hablar de reserva ovárica, no le voy a hablar del duelo genético, no le voy a hablar de cuando lo dejé con mi pareja y decidí ser madre en solitario, todo esto viene más adelante, ¿no? Pero sí que explicarle como su cuento, su historia, de cómo él llegó a mi barriguita y de las personas que intervinieron, de la cantidad de amor que envuelve su existencia, ¿no? Creo que es algo muy bonito y muy positivo, ¿no? Y cuando veo que alguien tiene miedo de explicar esto, a mí me choca mucho. Mm. Es algo que ¿sabes? Incluso que me dicen, no se lo voy a decir porque para mí no es importante y pienso, pero ¿qué pasa con él o con ella, ¿no? O sea, cuando eres madre, para mí el mundo deja de girar a mi alrededor, gira a su alrededor. Entonces es como que eso me Ese choca, ¿no? comentario que vos decís, digamos, que es muy común y que por supuesto yo también lo escucho todo el tiempo. eh, Mm. ¿Vos pensás que yo empecé a hablar de esto hace 30 años? Hace 30 años, cuando yo decía esto es una información que pertenece a la persona por nacer o a la persona nacida, no es algo que puedan retener ni el equipo de salud, los médicos, las médicas, ni padres y madres. Eh, si bien desde la psicología existía esta idea, pero no estaba instalado como parte del discurso. Es decir, yo en 30 años veo una gran evolución, te soy sincera. Lo que vos Sí. misma comentás de los cuentos, que exista un sustrato material en concreto, que es un librito, me parece que eso ya muestra un cambio de mentalidad. Sin embargo, siguen apareciendo estos comentarios que vos decís, y sigue apareciendo esta cosa que es muy fuerte, que es para mí no es importante. Y como vos decís, bueno, ser madre o ser padre implica cuidar y ayudar, digamos, por eso tomaste la decisión, ¿no? Más si fuiste una técnica, de cuidar y ayudar a desarrollarse a otra persona. Por lo tanto, ya tiene que empezar a cobrar un peso diferente, lo que esto no quiere decir que uno se olvide de uno, pero uno no puede tener solo su propia perspectiva. Entonces, decir, para mí no es importante, ok, es respetable, yo puedo entenderlo. eh, Entiendo que hay personas que hacen un trabajo de duelo genético y otras que no lo necesitan tanto. Entonces, esas personas podrían decirte, bueno, mira, para mí no fue tan importante porque para mí ser mamá o papá es algo distinto, no es solamente compartir genética con mi descendencia, eh, pero el problema es que no puedo simplificarlo y decir que, bueno, mi perspectiva va a ser necesariamente la de mi hija o la de mi hijo. Y es ahí donde entra la parte peligrosa, ¿no? Que es, ok, yo me puedo equivocarnos como madres, nos estamos equivocando todo el tiempo, ¿no? Eh, pero no puedo como ponerme obstinada en una perspectiva o querer forzar a mi hija o a mi hijo que comparta mi perspectiva. Esas personas pueden, si les parece, informar y decirle, bueno, yo siento esto, pero tienen que respetar que tal vez, bueno, más yo sé lo que les suelo decir cuando alguien, digamos, futuras receptoras, receptores me plantean esto, para mí no es importante, yo les pregunto si ellos piensan igual que sus padres o sus madres, si tienen las mismas ideas, los mismos valores, y la mayoría me terminan diciendo que no, que piensan distinto. Entonces yo digo, Claro. bueno, ¿qué importa qué es lo importante para vos o cómo vos lo ves? Tu hijo seguramente va a tener una mirada diferente. Lo que sí me parece es que a mí, yo no coincido con la palabra revelación, no sé si es una cuestión del idioma, yo creo que se trata de comunicar el origen, porque la idea de revelar implica lo contrario a lo que vos estás mostrando, es decir, vos estás informando, estás comunicando el origen desde muy temprano, nunca revelás, es decir, la idea de revelar, ¿qué Claro. implica? Algo que no se sabía, que te lo informo. Escondido y de golpe, exacto. Sí. Entonces, es decir, no, se trata de comunicar o de informar
lo que más me gusta todavía es como construir una narrativa en relación a tu origen. Eh, que por lo tanto eso es algo que se hace también a muy temprana edad, que tiene un componente, por supuesto, de padre, madre o padres y madres, pero va a haber un componente propio de la construcción de la narrativa de la persona, ¿sí? Es decir, yo creo, y hay muchas veces también que veo que las personas se quedan con una representación como si el niño o la niña fueran siempre pequeñitos, ¿entendés? Como si fuera siempre un bebé. No imaginan un adolescente, un adulto con quien uno puede conversar, que va a tener otras necesidades. Y sobre todo lo que no se plantean, que es lo que yo veo que a veces ocurre, es que las personas nacidas al momento de transformarse ellos mismos en padres o madres, se les pueden activar algunas dudas, algunas inquietudes, algunas cuestiones que quieran. Y ahí es donde el tema de la ley en España lo modifica, ¿no? Es decir, bueno, eh, la condición por ley del anonimato, yo creo que genera a las personas que nacen como una tensión que no debería estar, ¿no? Porque siempre que te prohíben algo, te da Sí, más curiosidad. Si vos te dicen, como dice el Código Civil en Argentina, bueno, la información está disponible, podés conseguirlo por vía judicial, yo veré si quiero o no quiero, pero mm, queda en mí. Viste, los humanos somos así, basta que nos digan, por ahí no podés, mm, que te agregan una cuota y tal vez agregan una complejidad que no debería tenerla, porque mm. como en la adopción va a haber personas que busquen y va a haber personas que no busquen, que no les Exacto, interese. exacto. Eh, Yo pero lo pienso que lo no mismo. puede Yo, haber por es falta ejemplo, de honestidad. sí, yo creo que para mí es muy importante también la frase, ¿no? De la ley. O sea, la ley de donantes protege el anonimato. No, no, no protege el anonimato, obliga al anonimato. Es muy diferente. O sea, yo creo que lo que se está haciendo con la ley actual que tenemos en España, que es la única que hemos tenido, no ha habido ningún cambio ni nada, ojalá lo cambien, es que justamente por esa cultura que tenemos, ¿no? Y por esa manera de ver determinadas cosas con cierto miedo, igual que antes, por ejemplo, con las adopciones, lo que se hacía antes, hace muchos años, o no tantos, ¿vale? Era que las parejas que adoptaban a niños que se parecieran físicamente a ellos y cambiaban de ciudad para que nadie supiera que ese hijo era adoptado, ¿vale? Eso es una mentira, es vivir en una mentira, tiene un fondo de una cierta vergüenza, de un miedo, ¿no? De un temor, de un duelo no superado, ¿no? Y eso son cosas que después se notan en la relación con tus hijos o con las personas. No eres es como cuando estás mintiendo todo el tiempo y estás esperando que no te descubran, ¿no? Yo llevo fatal lo de las mentiras, no por el hecho de mentir en sí, que me da igual, sino porque estás con un sin vivir de que me van a descubrir y yo no vivo tranquila. Yo vivo más tranquila contando la verdad, no teniendo por qué avergonzarme de nada, ¿no? Claro, si yo he robado a ese niño, pues la historia cambia, pero si he hecho un tratamiento de fertilidad, ¿no? Que es Es que esa es totalmente la pregunta, legal y ¿por qué la que es vergüenza? honesto, ¿Por qué la claro, vergüenza, no? claro, o sea, no tengo por qué avergonzarme de nada, no tengo por qué tener miedo de nada, no he robado al hijo de nadie, o sea, para nada, o sea, son células que alguien ha querido donar con una motivación totalmente fantástica, que es que alguien pueda tener su familia y que una persona pueda existir, ¿no? Eh, no sé por qué se tiene que esconder esto, ¿no? O sea, yo Sí, incluso en mis cuentos lo que hago al final es dar las gracias a los donantes, al médico, a mamá o a los papás, ¿no? Que han hecho todo esto posible, ¿no? Porque es que tenemos que estar agradecidos, ¿no? y Igual también que genera una presión sobre quien dona, ¿no? Porque de pronto decís, bueno, ¿cuál sería el problema, ¿no? Que una persona nacida busque o quiera conocer a quien donó. También estamos presenciando en esta época un fenómeno que hace 30 años nosotros no imaginábamos así. Hace 30 años nosotros nos cuidamos mucho del tema de la consanguineidad, ¿sí? Eh, y ahora
lo que nos están mostrando adultos jóvenes es todo lo contrario, que entre ellos se buscan porque se quieren conocer, quieren compartir la experiencia, quieren entender, quieren ver cómo fue y tal vez quieren también aprender algunas cosas de, digamos, de estas personas que, digamos, en definitiva comparten genes, ¿sí? Pero el vínculo que puedan construir es único y habrá personas que construyen un vínculo y personas con las que directamente no se Exacto, llevan. Pero lo exacto. sorprendente es que se buscan. Nosotros pensábamos que tenían que evitarse o que no se tenían que encontrar, ¿entendés? Pero ahora vemos que no, que es al revés y que incluso la experiencia es agradable, ¿no? Porque tal Mm, vez incluso la persona nacida del mismo donante o la misma donante está más cerca por edad, por experiencia, por cultura, por mentalidad, ¿no? Que incluso quien donó. ¿No? Y eso también es un fenómeno nuevo, ¿no? No está facilitado en ningún país, en ninguna legislación está contemplado facilitar este contacto, pero creo que la tecnología, las redes, no, hay, hay muchas maneras. Pero a mí me sorprende mucho cuando los veo reunirse, los veo compartir, ¿no? Y que seguramente ahí compartirán cómo cada uno de ellos fue informado o cómo se enteró. eh, y, y creo que de ellos podemos aprender mucho, ¿no? sí, Porque como no aprendimos de la adopción, todo lo que vos contabas de la adopción nos mostraba a claras luces que, bueno, ocultar no era algo bueno, y sin embargo no aprendimos y se repitió la experiencia, ¿sí? Así exacto, que eh, exacto. creo que de ellos, escuchándolos y viéndolos, podemos Mm, aprender mucho. mm. Eh, Yo También creo es que eso. también tengo la sensación de que mucha gente que busca es justamente porque puede ser que no haya habido una comunicación fluida sobre este tema en casa. Y entonces tengan una curiosidad que no ha sido saciada de alguna manera y que es como que tienen esa necesidad a lo mejor de ir a buscar más de lo que se les ha dicho, ¿no? Algunos sí y otros no, porque Mm, cada vez la edad de encuentro a veces baja, ¿no? Hoy en día vemos grupos de personas nacidas que son jóvenes y que lo saben y que se enteraron de antes, sencillamente, yo creo, es decir, habrá algunos donde sí, no se les dio suficiente información y tienen tal vez una inquietud, y en otros al revés, sí tuvieron la información y lo que se les permitió fue desarrollar la curiosidad. El ser humano es mm, curioso por naturaleza. sí, Y muchas veces lo que yo he observado en personas nacidas adultas es que a veces no hablaban públicamente o no acompañaban o no querían hacer difusión por no exponer, de nuevo aparece algo de la vergüenza, a sus padres y madres que no lo habían contado. Entonces, si yo salgo a hablar, si yo hablo en la prensa, si yo hago una campaña, si yo participo en la lucha por una ley, es como si estuvieran, y bueno, decís, ¿por qué exponiendo? Bueno, están exponiendo para empezar la mentira, digamos, pero de claro, nuevo es como si hubiera algo malo, que eso es lo que creo que hay que erradicar, ¿no? Como claro. concepto. Ese Eh, es el problema, ese es el problema. O sea, yo todos los nacidos gracias a donaciones que he conocido, ¿no? En persona, algunos sí, pero otros simplemente por vídeos o post y tal, eh, todos encierran algún tipo de trauma, entre comillas, de cómo se vivió este tema en su casa. No se contó a nadie o se le contó a él tarde, se le contó de una manera equivocada o se le dijo no lo digas a nadie, eh, cosas, comentar, o se les dijo tu padre no es tu padre, es como, Ah, ¿sabes? horrible. Bueno, no todos. ¿Vale? No sé si conoces Barta, la asociación de Australia, que ellos No. suelen hacer encuentros muy interesantes, donde distintas personas nacidas, jóvenes, adultos jóvenes, cuentan sus experiencias. Y a mí me gusta porque dentro de todos es muy variado y nada, y hay algunos que sí han tenido experiencias traumáticas, esto que vos decís, ¿no? Digamos, y además qué manera de comunicar, tu padre no es tu padre, no, Pésimo, es tu pésimo, padre, solo pésimo, no se puede que hacer peor. no se podía, no, creo que sí, no lo puedes hacer peor. Hay de esos,
pero también hay otros que no, que cuentan su experiencia de haber sido informados, que están convencidos de que tienen que colaborar y ayudar, porque esta idea del anonimato y del secreto todavía perdura, es decir, se ha Sí, evolucionado un montón, pero perdura, no podemos negar, ¿no? Es decir, sí, sigue existiendo y eso en sí mismo debe generar un peso en la persona nacida, ¿no? Porque si, sí, bueno, porque hay otros que lo ocultan, entonces hay un componente negativo, ¿sí? Eh, exacto. Creo que esto, ¿no? Que comunicar, que hablarlo, que poder compartirlo, en el Instagram de Mamá por Donación y en el de Concebir también hay videos, por ejemplo, de mi hija mayor, donde ella cuenta, ahora tiene 26 años, ¿no? Donde ella cuenta cómo lo supo desde siempre, que ella nunca, digamos, lo que le va a pasar a tu hijo, ¿no? Nunca le contaron nada, siempre lo supo, Claro, ¿sí? claro. Y, y como que es un dato más en su vida, ¿no? Pero, por ejemplo, para ella sí es un motivo importante a veces y me ha acompañado digamos, muchas veces y por eso a veces publica, aunque en sí para ella no es una militancia, pero entiende que es importante que la escuchen y que escuchen que no todas las personas que hablan digamos, lo han vivido así. Sí, También puede ser cierto que una persona a la que se le, porque acá aparece, hay gente que dice, bueno, entonces si yo le informo desde edad muy temprana, no va a haber curiosidad, no va a haber interés, nunca me va a preguntar quién donó. Y eso también es un error. no, puede Eso ser que sí, puede ser que no. puede ser que no. Porque cada persona es diferente, tienen inquietudes diferentes y tenemos, nuestros hijos no son como nosotros. Tenemos que descubrir cómo son y tratar con ellos, ¿no? Según sus necesidades, ¿no? Se ve mucho con los mellizos. Con los mellizos te das cuenta enseguida que hay veces, digamos, uno de ellos puede tener interés, puede hablar, puede participar y el otro no, ¿no? Y uno dice, bueno, mira, estuvieron juntos, nacieron juntos, tienen el mismo, hasta estuvieron en la misma panza y sin embargo las experiencias son completamente distintas, ¿no? Pero yo creo que esto es lo que, digamos, la persona necesita saber al hacer un tratamiento, que se pregunte a sí misma si hay algo, algún componente negativo que esté en ella, en la persona receptora, ¿no? Porque eso es lo que hay que remover. Como vos decís, si yo estoy contenta, si yo estoy eh, agradecida por la oportunidad, si yo pienso que esto es una manera legítima de ser mamá, como lo es la adopción, por ejemplo, eh, lo voy a comunicar de una manera. Si yo misma tengo dudas, ¿entendés? Entonces esto requiere un trabajo interno, requiere hacerse preguntas. Yo a veces digo que, 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 que digan lo que les viene a la mente, que no intenten ser, entre comillas, políticamente correctos, no decir lo que se debe decir, sino ser honestos con nosotros. Y si yo tengo una duda, mejor resolverla a tiempo, ¿no? Sí, Plantearla a tiempo, intentar tener otra perspectiva. sí. Yo siempre digo también cuando a mí me preguntan, por ejemplo, por mensaje privado, ¿no? Noemí, pues estoy embarazada por ovodonación o voy a hacer ovodonación, tengo algunas dudas. Si todavía no lo han hecho, digo, vale, pues párate un momento, párate, date tiempo, piénsalo, reflexiona, pregúntame, pregunta a otros perfiles que traten de este tema, acude a algún psicólogo especializado, que los hay y muy buenos, eh, porque primero te mereces vivir el proceso serenamente tú y después tu hijo, tu hija, se merece nacer en un entorno totalmente seguro, sereno y con unas raíces sólidas, ¿no? Porque vamos a ayudar a formar a una persona adulta el día de mañana, ¿no? Entonces, algunas personas llevadas por esa locura que yo digo siempre que tenemos cuando estamos en la lucha por ser madres, ¿no? No lo consigue con mis óvulos, lo puedes conseguir por ovodonación. Venga, pues ovodonación, venga, sí, dale, venga, vamos, vamos, ya. Me quedo a la primera. Y ¿Y ahí qué entonces cuando hago? estoy embarazada, ¡ih! Noemí, ahora tengo miedo. Ahora me vienen dudas, ahora no lo siento mío, ahora me pasa no sé qué. Psicólogo rápidamente.
¿Por qué? Porque Eh, cuando tengas al bebé contigo, no vas a tener tiempo de estar pensando tanto. no, El definitivamente. vínculo tiene que ya estar, entonces hay que ir rápido a solucionar ese problema, porque es un problema. Uno En lo la ve muchas maternidad, en veces, la paternidad, el vínculo es súper importante, es ¿no? central. Uno lo ve muchas veces en las madres solteras por elección, que a veces te dicen que están muy dispuestas a contar sobre el donante de esperma, pero cuando Sí, recurren al hago donación, ahí dice, bueno, pero no hace falta, ¿no? Como sí, que parecería que lo que se ve está bien, lo tengo, lo asumí, lo comprendí. Es decir, es ahí donde uno dice, bueno, está bien, hay algo más que trabajar. sí, Eh, y es sorprendente porque yo primer, digamos, cuando las madres solteras por elección tuvieron el boom en España, pero en Argentina también fue como impresionante. Acá ayudó muchísimo la ley, porque antes nada, iban a las clínicas y no las atendían. Entonces con la ley, todas esas mujeres que estaban esperando desde hace muchísimos años se lanzaron y, y claramente parecían tener, digamos, muy presente que, que el deseo de la maternidad estaba deslindado de la idea de una pareja, que ellas podían ser madres y después tener una pareja o tener una pareja, incluso hay muchas, sí, parecían tener muchas cosas muy claras, claro, pero en relación al formato, cuando aparecía el componente de la donación, otra vez. Yo digo, bueno, de eso no hay que tener miedo, como vos decís, primero plantearlo, ¿no? Porque después va a aparecer en acto, que es peor, como vos decís, aparece en el vínculo, aparece en la crianza. sí, sí. Y yo siempre digo que nosotros nacemos con una mochilita vacía, ¿no? Y a medida que vamos creciendo nos van metiendo piedras. Entonces, cuando somos adultos, hay adultos que llevamos una mochila muy cargada y otros que la llevan más ligerita, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ha habido una infancia más serena, porque ha habido una comunicación mejor con sus padres, porque ha habido mucha sinceridad, un vínculo muy fuerte, ¿no? Y yo creo que nuestra responsabilidad como padres y madres es que esa mochila sea lo menos pesada posible, ¿no? Está claro que vamos a meter piedras en la mochila de nuestros hijos, porque Seguro. todos vamos a cometer errores, todos nos Pero la vamos a mentira equivocar. es innecesaria. Exacto, exacto. Y si nosotros vemos que ya vamos con algún tipo de resquemor sobre alguna cosa, hay que atacar eso, hay que atacarlo, porque eso no va a ser positivo. Ningún Seguro, miedo es positivo. seguro. ¿Y hubo alguna otra pregunta que, Sí, además mira, del espera, origen? te A hago ver, porque hay aquí un montón. A dale. ver, esta es otra cosa, el entorno, el famoso entorno. Beta Uy, esperando probo. El entorno me apoya, pero les cuesta encajar todo esto y se nota. ¿Esto afectará al niño? esas me encantan. Bueno, acá por lo Sí. menos tenemos una cosa muy buena, que es que el entorno sabe, no puede encajar, pero sabe. El Mm, entorno no siempre sabe, porque de hecho no todas las personas tienen, además, ¿qué definimos como entorno, no? Porque existen padres, madres, hermanos o hermanas con los cuales mm, existen como figura, de nuevo desde la perspectiva filiatoria o genética, pero que no tienen el vínculo, ¿entendés? O la cercanía como para que uno quiera compartir algunas cosas. mm. Entonces, O a el lo mejor son entorno. de una generación demasiado mayor, igual no lo van a entender, ¿no? Uy, eso también, eso es un tema. Yo creo que cuando las personas mayores o cuando los niños y niñas muy pequeñitos, uno dice no va a entender, ¿viste? Cuando decís, ay, bueno, pero ¿cómo le vas a decir célula? ¿Cómo le vas a decir óvulo? ¿Cómo le vas a decir espermatozoide a un niño pequeño? Sí, Si no entienden. Es creo que un poco los dos extremos. Yo creo que las personas mayores y los niños pequeños entienden. Es probable que, que haya alguna dificultad, cuanto más grande es la persona, bueno, más difícil es adaptarse a este mundo, pero también depende de la propia flexibilidad de la persona, ¿no? Hay personas muy grandes y muy sabias, ¿no? Y hay personas sí, muy grandes y muy cerradas, o muy rígidas. sí, sí, Eh, sí, sí. O muy jóvenes y muy cerradas también, que las hay, ¿no? Exactamente. Sí, Entonces, creo que lo más importante es ver con quién yo siento que quiero compartir
el origen de esta persona por nacer. Y si yo no lo siento, no lo siento, ¿sí? La pregunta es ahí, bueno, ¿qué pasa en la clínica con los parecidos? Bueno, también es algo que uno no tiene que estar explicando. Cuando nace un bebé que no es por donación, uno no está explicando todo el tiempo quién se parece, la gente lo construye sola. El compromiso es con la No, persona por nacer. Entonces, ahí viene la otra pregunta. Dice, bueno, pero si yo no le conté, por ejemplo, a mi papá, porque estoy distanciada de él, pero sí quiero que mi hija o mi hijo tenga una relación con ese abuelo, ¿qué pasa si el día de mañana le cuenta? Yo digo, no pasa nada, porque mostrará que tal vez mi hija o mi hijo construyó un mejor vínculo, una mejor relación con ese abuelo que yo con él como padre. Es decir, y sí, digo, y si sí, viene y me dice algo, y yo le diría, bueno, todo lo que no hiciste como padre conmigo, que no lograste, lo lograste como abuelo, te felicito. por Si no es ejemplo. motivo de pelear, ¿entendés? Pero tampoco creo que sea una obligación, es decir, no hay que ponerse un cartelito y decir, yo tengo que contar algo. Uno tiene que contar del entorno con quien lo siente. El problema Mm. es cuando uno lo siente en alguien de su entorno, lo cuenta y esa persona te das cuenta que le cuesta o te hace un comentario negativo, doloroso. Creo que ahí está el problema, ¿no? Sí, Creo pero yo. ¿sabes qué pasa? Yo siempre digo que el entorno, yo por ejemplo, hay gente que me dice, primero se lo contaré a mi hijo y cuando mi hijo sea algo mayor ya se lo contaré al entorno, ¿no? Yo, a mí esta solución me chirría un poco, ¿sabes? Porque igual que yo tuve que pasar mi duelo genético, que por mi situación y por mi histórico y tal, pues fue muy cortito, fue de una tarde y parte de la noche, ¿vale? Cuando me dieron me dijeron tienes que ir a Ovo, me enfadé muchísimo con mi vida entera, con mi ex, con toda la paciencia que yo había tenido con todo el mundo, por toda mi comprensión, mi empatía y todo. Dije, Noemí, tú eres tonta, ¿sabes? Pero después ya por la noche dije, bueno, pues a ver, vamos a poner todo esto en una balanza, ¿no? Entonces lo puse todo en una balanza y empecé a ver pues soluciones y respuestas a mis preguntas, a mis contras, a mis historias, ¿no? Y lo tuve claro, iba a ir a donación sin ningún tipo de duda ni sin ningún tipo de resquemor, de nada, ¿no? Pero bueno, hasta que no decidí contarlo, pasó un tiempo, porque yo necesitaba sentirme segura para defender mi decisión, mi punto de vista, ¿no? Sobre cualquier comentario que me pudieran hacer personas que a lo mejor no me quieren o que me quieren pero que no saben expresar las cosas o que a lo mejor pueden meter la pata, ¿no? Yo lo que digo es que nuestro entorno también tiene que pasar su duelo genético. Los abuelos tienen que también renunciar al hecho de que ellos tienen que renunciar a su genética, o sea, su nieto no va a llevar su genética, ¿no? Los tíos también, ¿no? Incluso esa mejor amiga que es como una hermana, ¿sabes? También tiene que deshacer ese castillo que se había montado sobre la familia que tendría en común con su mejor amiga, nuestros hijos, tal, tal, tal. Es como hay algo que no está en nuestras vidas porque no se habla de esto, que esta es otra historia, esto es otro directo, ¿no? Hablar de educación sexual y no hablamos de educación reproductiva, ¿vale? Y de la realidad de hoy en día, no de la de hace 50 años, sino de la de hoy en día. Yo creo que como no se habla, pues es como un mundo desconocido a quien no tiene que pasar por esto, ¿no? Entonces, les cuesta mucho. Yo creo que hay personas que nos pueden hacer comentarios que nos hagan daño, no porque nos quieran hacer daño, sino por mero desconocimiento. Entonces, el hecho de hablar del tema, de explicarlo, de puntualizar, de corregir, yo a mi madre la machaqué, incluso estando embarazada, ella me hablaba, no, tal, porque el padre biológico, y yo, mamá, donante. Bueno, ya me entiendes. Sí, yo te entiendo, pero cuando Biel tenga una cierta edad, tú tienes que saber hablar bien. No puedes decir donante, no puedes decir padre biológico, ¿sabes? Cuando Biel tenga 5 años. Y mi madre ahora ya no habla de padre biológico o de madre biológica, ya habla de donantes, ¿sabes? Ella ha necesitado su tiempo y nosotros tenemos que respetar esto también. Nosotras tomamos la decisión en nuestra vida, pero es que nuestro hijo forma parte de un conjunto también, ¿no? Y yo creo que es bueno tener en cuenta todo ese conjunto de gente que nos quiere y a quien queremos. Yo estoy completamente de acuerdo con vos
Yo en su momento fui militante de contarle a todo el mundo, creo que le conté, no sé, hasta las piedras. Sin embargo, también puedo entender, sí, 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 y me ha pasado cosas muy graciosas, como por ejemplo estar en la clínica y me digan, es igualita a vos, y vos mirarlo y decir, pero si ya te dije, ¿no? Pero era todo como liviano. Pero también reconozco que eran personas, digamos, porque era un poco esto lo que vos decís, yo sentía que era necesario como educar, si querés transmitir, desmitificar. Pero también puedo entender que haya personas que no lo sientan, entonces, o haya personas que no tengan ese deseo, digamos. Sí, sí coincido con vos que si la relación con tu familia más cercana es estrecha, ellos también tienen que atravesar el duelo genético, eso coincido absolutamente. Pero no todas las familias son cercanas, ¿entendés? No, Entonces, claro, claro, por ahí supuesto. no, viste, digo, no, no es una obligación y decir, bueno, pero sí, sí, para nuestro entorno cercano coincido que ellos también, que abuelos o tíos o, eh, y primos también están, ¿qué pasa cuando hay primitos? Por supuesto, que está bueno que lo sepan y que lo entiendan, y porque no hay necesidad de ocultarlo. Claro. Pero si está esta relación, lo que pasa es que no, digamos, hay muchas personas que me consultan que no tienen estas relaciones con las personas, y bueno, no es una obligación, es decir, es algo que, Mm, de nuevo, que está marcado por la cercanía, por la confianza, eh, mm. y, y bueno, yo coincido en la, digamos, si todas las personas habláramos, si todas las personas transmitiéramos y explicáramos, sería más fácil, pero puedo respetar que no todos lo sientan, ¿sí? Tenemos que respetar. Yo creo que tenemos que respetar. Yo hay veces que me escriben y me dicen cosas que yo me siento muy mal. Yo me siento fatal. Hay veces que me escriben y es como presenciar un accidente, ¿sabes? Es como verlo desde fuera, ver a alguien que va conduciendo un Porsche y que se va a estallar contra un muro y que está mirando el paisaje al lado y no está mirando adelante y tú lo estás viendo y gritas y gritas y gritas y esa persona te saluda y no mira adelante y yo estoy viendo que se va a estallar, me siento igual. Con algunos comentarios que me hacen algunas personas, por suerte no son la mayoría, pero algunas personas que pienso, me sabe tan mal porque te vas a equivocar tanto y tu hijo va a sufrir y lo vais a pasar mal y me sabe tan mal, me duele Pero el es muchas alma. veces en los intercambios, en los grupos. Yo más que mensaje directo, porque tal vez a esta altura del partido, digamos, mandarme un mensaje directo a mí en relación a esto, casi ni me gasto en escribirte, pero sí lo veo a veces en los intercambios, en los grupos, cuando por ahí posteo algo, a veces trato de poner cosas un poquito más desafiantes como para esto, que vos decís, pensemos, ¿no? O cambiemos o abramos un poco cada vez más las mentes. Lo veo sí muchas veces en los grupos. Este día no, no importa, ya está, es tu hijo, es lo más importante, va a estar en tu panza. Y de nuevo, el no importa, ¿no? Digo, ya te vas a olvidar. No, no, digo, ¿por qué? ¿Por qué olvidarse sería bueno? Eso sí lo veo mucho en grupos donde el objetivo en principio es ayudar. Y vos decís, bueno, pero tal vez no estamos ayudando así, porque no estamos construyendo, estamos como tapando, como obturando, ¿no? Exacto, exacto. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Oye, por aquí había una pregunta que me ha parecido también interesante. Las voy a hacer todas, ¿eh? Porque, Dale. claro, ¿cómo involucrar al hermano mayor que no fue concebido por donación en el manejo de la información? Depende de la Bueno, edad del niño, supongo, ¿no? sí, esta me encanta Sí. porque pasa muchas veces, ¿no? También pasa a la persona receptora que se pregunta, y yo ahí le digo, ¿voy a sentir lo mismo? ¿Entendés? Si uno fue con mis gametas y otro, yo digo, es que uno nunca siente lo mismo por sus dos hijos. Tenés dos, tres, cuatro, 10 hijos y vas a sentir cosas diferentes por todos, ¿no? Eh, Mm, de nuevo, no se puede medir el cariño, ¿no? El cariño se siente, pero la relación es única porque son personas diferentes, no por los genes que tengan, porque son personas diferentes. En relación a cómo involucrarlos, yo creo que es un poco el mismo concepto que con el hijo o con la hija, ¿no? Desde la más temprana edad, desde el principio, y darle como un rol, ¿no? Decir, bueno, ok, te voy a contar cómo van.
Siempre sí, eso lo digo en general, no solo en las técnicas, involucrar a los hermanos, digamos, un poco lo más adelante que se pueda en el embarazo, ¿sí? No a los 10 minutos que tenemos la beta, ¿viste? Que estamos tan contentas, porque, digamos, las pérdidas perinatales que son inevitables, que pueden ocurrir en cualquier momento del embarazo, bueno, implican también un desafío para los hermanitos. Si bien es cierto, como todos sabemos, que los hermanos y las hermanas, cuando vos te embarazás, de alguna manera ya lo sabían, pero la comunicación oficial es darla mínimamente, no sé, qué sé yo, con una ecografía, con latidos, con un estudio genético si lo ibas a hacer. Vale, sí. Pero una vez que ya informaste del embarazo, informar y contar cómo fue este embarazo y darle un rol y también hacer que este sea un tema que se comparte en la familia y el día de mañana cuando le cuente la historia, cuando esté charlando con el otro hermanito, eh, que el hermano mayor ya lo sepa, ¿no? Eh, Mm. que se sienta partícipe. Muchos ahí preguntan, pero bueno, y van a preguntar, ¿y la diferencia? ¿Por qué? Por ejemplo, qué sé yo sí con tus óvulos y él no con tus óvulos. Bueno, es explicarle que así fue como ocurrió, ¿no? Promover la aceptación y decir y entender que tal vez no siempre hay respuestas, ¿no? Porque una respuesta podría ser la edad, otra respuesta podría ser que los médicos no supieron por qué en el segundo embarazo no pudiste con tus óvulos, ¿no? Pero más O con allá de una cualquiera de los respuesta, gametos, incluso si ha sido donación de embriones o donación de esperma, o sea, simplemente que ahí había algo pues que no iba bien y los médicos están ahí para ayudarnos y hay veces pues nos hacen transfusión de sangre, hay veces que nos cambian un riñón, hay veces que nos hacen una operación y en este caso pues nos han dado una semillita de un donante o de una donante o un embrión y por fin hemos conseguido tener ese hermanito que queríamos, ¿no? claro, Yo, creo que esa es la manera más fácil, ¿no? Que sea ah, desde el inicio, que sea, y que si quiere participar en el relato, cuando uno hable y darle el espacio, porque a veces les gusta, ¿viste? Uno saca el librito, el hermanito que es un poco más grande lo quiere contar, eh, nada, y así también, digamos, es una manera de integrar la familia, ¿no? Que, ¿entendés? Hay un quiebre, ¿no? Es el camino que necesitó esta familia para construirse, como dijiste, bueno, nada, por X circunstancia. sí. Yo creo que algo muy bonito, que siempre digo, porque yo he escrito estos cuentos porque yo buscaba, no encontraba exactamente lo que yo quería y dije, bueno, pues se lo escribo yo. Y después pensé, bueno, lo voy a publicar y voy a hacer que ese libro sea personalizable para que cada persona lo pueda adaptar a su propia familia, ¿no? Pero lo realmente bonito sería que cada persona pudiera escribir su propio libro, su propia historia, ¿no? Con los hermanos a mí se me ocurre que mientras estás embarazada puedes decirle a tu hijo, oye, depende de la edad que tenga, obviamente, pero bueno, ya con una temprana edad se puede decir, ¿no? Oye, vamos a hacer un álbum para el bebé y le vamos a explicar cómo le hemos hecho todo. De esta manera también le hacemos partícipe, ¿no? Y le damos como una importancia grande a la hora de comunicarse con el bebé. Es como que él ya está formando parte de todo esto y él está en la historia metido, ¿no? Hasta que ¿Mm? nace el bebé y después el bebé tiene su libro hecho, ¿no? Hecho por su hermano también. Eso sería también algo muy bonito, ¿no? De hacer. Lo que es interesante ahí sí, por supuesto, va a cambiar en función de la edad, es muy linda la idea. Puede ser un álbum, puede ser un dibujo también, ¿no? Y Sí, que eh, ver cuánto espacio uno dio en esta narración que está haciendo con su otro hijo o su otra hija para quien donó o quienes donaron. Es decir, claro. si existió ese espacio, va a aparecer la figura, va a aparecer en el dibujo, va a aparecer alguien, una persona, una mano, una célula, va a aparecer algo que simbolice esta idea de ayuda, ¿no? Sí. Creo que también ayuda así a papá y a mamá o a mamá sola a entender y ver, bueno, ok, cómo llegó mi mensaje. Eh, y, y también, yo siempre digo, bueno, la caja de recuerdos o uno la empieza a armar cuando son muy chiquititos, ¿no? Entonces Sí. ahí
ahí uno va poniendo estas cosas, ¿no? Y sí, una posibilidad es la historia, una posibilidad son dibujos, otra posibilidad también son fotos. También ahí uno a veces ve que yo, por ejemplo, y no sé que yo sola, no, otras mamás lo hacen, que uno cuando los nenes son chiquitos pasás y decís, bueno, en esta clínica hice el tratamiento, este es el edificio, y hay chicos que les interesa y chicos lo que no les interesa nada, y ya te vas dando cuenta. Pero Claro. creo que la idea es decir, permito que esté, y vos elegís si lo tomás o Sí, no lo tomás, ¿no? sí, Eh, pero es algo de lo que se puede hablar, ¿entendés? sí, Está sí, presente como un dato, ¿sí? El sí. lugar o la importancia que vos le vas a dar va a ser tu decisión. Mm. Yo hice un álbum, antes de escribir los cuentos, hice un álbum con estas aplicaciones que puedes montarte el álbum como un libro, ¿no? De fotos. Pues lo hice igual y había una foto que era texto y otra foto pues que era fotos de mi vida, de cuando yo pues quería ser mamá y no lo era todavía y estaba un poco triste y después fui a la clínica y puse la foto de la clínica, del equipo médico de la Ah, clínica. Sí, puse la foto pues de un laboratorio la pantalla, un óvulo, por ejemplo, un embrión y tal. O sea, se lo monté y yo tengo ese cuento impreso como si fuera un álbum fotográfico con su historia, ¿no? Hasta que él nació, con su foto, mi foto embarazada, mi madre claro, que planchaba la ropita, ¿no? Y la familia que lo esperábamos. Para mí era muy hermoso. importante tener esto. Y yo lo tengo hecho. Si a él le gusta, él lo mirará. Si no le importa, ahí se va a quedar. Pero Claro, él lo tiene, ¿sabes? él Sí, sabe, claro, es parte de sí, su vida, eso es un poco la exacto. idea. Que sea Sí, parte, que sea espontáneo, ¿no? Que esto, como uno le cuenta, muchas veces, uno le cuenta si fue un parto, si fue cesárea, a veces uno dice, bueno, sí, ¿no? ¿Viste? Porque por ahí o ven la cicatriz, o uno les cuenta o algo, en qué sí. lugar, a qué hora nació. No, es como un dato más de la vida, ¿no? Creo, pero como vos decís, uno lo tiene que tener elaborado y procesado para transmitirlo de esa manera, ¿entendés? Para Sí. transmitirlo eh, con alegría, con orgullo, si querés, con entusiasmo. Mucho orgullo, mucho esfuerzo nos costó, pues hay que, hay que enseñarlo como una bandera, casi, casi, ¿no? Y mi hija, pues yo creo que las dos piensan lo mismo, ¿no? Eso, que hay algo de esto del deseo que se nota, ¿no? Es decir, bueno, todo eso hiciste, uy, todas esas inyecciones, todo ese tiempo, y toda esa plata en su momento, y también es una manera de sentirse deseado y esperado, ¿no? Y querido desde antes. Por Mucho. eso no entiendo la vergüenza, por eso te digo que cuando aparece la vergüenza o el miedo, decís, ¿por qué tendría miedo de decirte algo de lo que estoy orgullosa? Yo creo que es un problema de duelo genético no superado, un problema de autoestima, un problema de sentirse inferior, un problema de no sentirse que a lo mejor la otra persona pueda, el hijo, la hija pueda sentir que no es lo suficientemente madre o padre, ¿no? Por no Y llevar ahí sus viene el genes. Es un tema. miedo ¿Qué es que lo más ella importante tiene de mí? realmente. ¿Mi cuerpo o mi persona, digamos? ¿Qué es lo más Claro, importante de mí? Y sí, seguramente lo más importante de mí, para mí, es mi persona, es mi ser, es mi sí, historia, son todas cosas que, que, nada, y si querés son las cosas que van a perdurar el día que mi cuerpo no esté y que yo claro, quede en la memoria, ¿no? Eh, claro. yo muchas veces le pregunto a las personas cuando hablamos del duelo genético, le digo, bueno, ¿y qué se pierde con tu espermatozoide? ¿Qué se pierde con tu óvulo? Y la verdad que no se pierde algo absolutamente vago, porque uno ni siquiera sabe lo que Banal. va a transmitir. Sí, pero tampoco lo sabes. Es decir, aunque hubiera sido tu óvulo, aunque hubiera sido este espermatozoide, tampoco sabes qué era lo que se iba a transmitir. Entonces es en realidad como una ficción, una ilusión. eh, y, y también lo que se pierde, digamos, tampoco es tanto, ¿no? Tampoco es tanto, ¿no? Es un cuerpo que está destinado a irse, ¿no? Y si lo que realmente valoramos es el amor, es el cuidado, no sé, son cosas un poco más abstractas, Mm, qué sé yo, el color de ojos o la forma de la nariz o el cabello. Pero bueno, yo también digo,
por algo nosotros vemos en el mercado, y vos sabés que existe, bueno, estos programas, viste, que te dicen, bueno, vamos a buscar un donante que tenga facciones parecidas, que tenga, Pero esto a y mí me da bueno, mucha rabia. a mí también, a mí también, Es pero algo que existe, no puedo por algo soportar. existe, y yo tampoco.